tienes... no, otra vez. 3, 2, 1. Si en tu recibo de luz llegan altos cobros de parte de la Comisión Federal de Electricidad y que llegan a ser insostenibles, pues seguramente te interesará saber qué es lo que están haciendo la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que agrupa a muchas personas que, como tú, tienen problemas en los cobros de luz, en sus recibos, incluso hasta cobros millonarios que les llegan, que son impagables. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en Luchadores al Micrófono. También de un programa que ha presentado el Sindicato Mexicano de Electricistas al gobierno federal para que a los electricistas que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro los reinserten en los programas de transformación energética que tiene el gobierno federal. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, el mundo de los trabajadores, los movimientos sociales, la información, el análisis, la noticia y todos los chismecitos que se generan en este mundo de los trabajadores. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, ahora pues, sí, arráncate. Pues resulta, ya les decía, si ustedes tienen un adeudo muy alto en la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de luz que sea insostenible, deben de saber que no están solos. Pero no están solos porque hay hartas personas, miles de personas que tienen lamentablemente esta situación. Y eso originó la conformación de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que agrupa a pues personas de así como ustedes, como yo, como el Florentino y el señor productor que anda por acá, que de repente empezaron a tener adeudos de luz. Muchos de estos adeudos se comenzaron a generar cuando dejó de existir Luz y Fuerza del Centro y el servicio lo toma la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, este cambio generó que muchos de ellos comenzaran a ver estos altos cobros. Pero estamos hablando, de acuerdo a lo que nos comentaron, que hay personas que tienen adeudos de luz de millones de pesos. Sí, estos famosos recibos locos que llegan particularmente en el centro del país, lo que era la zona de Luz y Fuerza del Centro, que cuando el 11 de octubre del 2009 se extinguió Luz y Fuerza del Centro y se dejó a la calle a 44,000 trabajadores, pero al mismo tiempo se dejó en un estado de indefensión a millones de usuarios en la Ciudad de México, en territorios del Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo. En esta zona, después de este mes de octubre del 2009, todas las personas que estaban conectadas a la red del sistema eléctrico de la zona centro del país quedaron, por un lado, en estado de indefensión porque este espacio que cubría la compañía Luz y Fuerza del Centro, automáticamente fue trasladado a manos de la Comisión Federal de Electricidad sin que hubiera un contrato, sin que se renovara un contrato. Y entonces, al mismo tiempo, como una táctica del Sindicato Mexicano de Electricistas, llamó a que los usuarios también implementaran una resistencia, porque debido a este cambio se iba a disparar el precio de la luz. Entonces son millones de personas que plantearon la necesidad de que no iban a pagar hasta que se regularizara el contrato que tenían con Luz y Fuerza del Centro, y a partir de ahí nace precisamente esta organización que agrupa la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y en ese mismo proceso empezaron a llegar sin ton ni son los famosos recibos locos. Muchas veces una persona nos platicaba, el compañero Juan Carlos Escalante Aguilar,
el coordinador nacional de la NUE, una persona que tiene un refrigerador, una televisión, 2, 3 focos, a veces los recibos empezaban a llegarle de 200,000, de 300,000, de $500,000, y como no pagaban ese recibo porque no tienen la posibilidad de pagar un recibo de esa naturaleza, entonces las multas empezaron a crecer al grado de que hay personas, como bien dices, que deben supuestamente millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, y eso sucede no solamente ahora en el centro del país, donde era zona Luz y Fuerza del Centro o zona SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino en todo el país. Es un problema que se viene complicando porque las personas a quienes llegan este tipo de recibos no tienen la posibilidad de pagar, y entonces surge este movimiento, como decías. Si usted que nos está viendo, si tú que nos estás acompañando en esta transmisión tienes ese problema, pues hay una organización que se ha creado desde el 2010 y que ha venido agrupando a todas las personas que tienen estos problemas, y pues vienen luchando primero porque se cancelen esas deudas que no son reales, es decir, ellos no consumieron esa electricidad de las que se les está cobrando, pero además están luchando por una tarifa social justa, y están luchando porque la electricidad se legisle como un derecho humano, y los compañeros, pues bueno, en estos días iniciaron una jornada muy importante de lucha. El día de ayer los acompañamos, estuvimos con él en el Zócalo, y tú platicaste precisamente con el compañero Juan Carlos Escalante para que nos digas qué más de chismecito nos platicó. Así es, miren, como dice Florentino, una organización que empezó en 2010 está pues cumpliendo estos 15 años de resistencia. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace esta organización? Bueno, lo que han buscado en todo este tiempo es que poder llegar a un acuerdo con el gobierno federal de algo que ya pasó en Tabasco, y que es el famoso borrón y cuenta nueva. En el estado de Tabasco, que además pues sí tuvo que ver por digamos, influencia, o ¿cómo lo podríamos decir? Participación del expresidente Andrés Manuel López. Por instrucciones del expresidente, ¿no? Él instruyó. Ok, digámoslo así. O sea, ya hubo un antecedente de que en Tabasco sí hubo un borrón y cuenta nueva de usuarios que tenían este problema de altos cobros de luz por parte de CFE. Entonces, la organización que les comentamos, la NUE, pues dicen, oigan, pues si hicieron un borrón y cuenta nueva en Tabasco, que como dice Florentino, fue por instrucción de López Obrador, ¿por qué no nos aplican también a nosotros borrón y cuenta nueva? Y entonces no nos negamos a pagar, simplemente que se cobre lo justo, porque no es lo que tenemos en nuestros recibos. Ayer escuchábamos no solo al compañero Juan Carlos Escalante, sino parte de los coordinadores, y entonces una compañera coordinadora de la región Oriente decía, oigan, pues es que estuvimos o hemos estado entre o comer o pagar el recibo de luz. Y decidimos comer. Dijo, ¿no? O sea, no es una situación, no estamos hablando de grandes empresarios, no estamos hablando justo de empresas o de personas morales a las que se les esté cobrando mucho por la luz, no. O sea, este problema es de personas, como decíamos, de a pie. Puede ser tú, Florentino, yo, el señor productor, quien sea, que de repente les llegó este recibo de luz. Entonces, si ya pasó y López Obrador en su momento como presidente instruye el borrón y cuenta nueva, pues dice la NUE, pues apliquen el borrón y cuenta nueva para todos, y entonces ya se regulariza la situación y podemos seguir con el servicio normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues que hasta ahora, pues como hemos visto en otros conflictos, los recibe, que fuera lo que nos decía Juan Carlos Escalante, nos decía, pues dicen, sí los atendemos, sí los escuchamos, pero no les resolvemos. Entonces así han pasado muchos años, les decía 15 años de esta resistencia,
Cada año han venido implementando una jornada de lucha. Ahora la empezaron esta semana con un plantón en Palacio Nacional, afuera de Palacio Nacional, que va a empezar por 24 horas. Este plantón solo duró 24 horas. Pero el próximo mes regresarán el 11 de junio. Ellos, al igual que el ESME, se manifiestan cada mes el día 11. Ya pues sea haciendo una movilización, un meeting, buscando estas reuniones con el gobierno. En esta ocasión les digo, hicieron un plantón de 24 horas, para el próximo mes va a ser de 48 horas, para el siguiente mes va a ser de 72 horas y así van a ir escalando el plantón hasta que obtengan una respuesta. El día de ayer presentaron un documento en donde se está pues buscando esta respuesta de la presidenta. Dieron ese documento a la oficialidad de partes y hasta el día de ayer pues no hubo una respuesta diferente. De hecho, lo que comentan los compañeros del ESME es que esta solicitud que se ha hecho por parte de la NUE es la solicitud número 21 que se ingresa a la Presidencia de la República sin que haya una respuesta concreta sobre la exigencia primero de audiencia pública con la presidenta. Es decir, debido a que han tenido ya una infinidad de mesas de trabajo con funcionarios principalmente de la Secretaría de Gobernación, en donde han citado también representantes de la Comisión Federal de Electricidad, han citado representantes de la Fiscalía General de la República, del Profeco, paréntesis, sí, porque no solamente ahora ya no les quieren resolver, sino además hay más de 300 carpetas de investigación, según lo han informado los compañeros del ESME, en contra de la NUE, en contra de los usuarios que han venido luchando por estas demandas. Y además de que no hay respuesta, hay carpetas de investigación, pues la presidenta, ni el presidente López Obrador, ni la actual presidenta dicen, ni los ve, ni los oye. Exacto. Justo era lo que iba a decir. La NUE pues también ha enfrentado este proceso de criminalización que hemos venido hablando y que hemos venido observando en diferentes movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Pues tratar de desacreditar el movimiento, de desactivarlo, inventando estos delitos a los dirigentes para que pues no tenga razón de ser. Pero bueno, además de que ellos están pidiendo esto, el borrón y cuenta nueva. A ver, ustedes díganos, las personas que nos están viendo ahorita en TikTok y las que nos van a ver en YouTube, si ya en Tabasco, por orden de presidente en su momento, López Obrador, hubo borrón y cuenta nueva para los usuarios que tenían altos cobros, ¿por qué no aplicarlo para el resto de los compañeros o de las personas que están en esa situación? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿sería justo que se aplicaran el borrón y cuenta nueva? Díganos, háganos saber sus comentarios. Si ustedes estuvieran en una situación que de repente, de la nada, les llega su recibo de 10,000, 12,000, 20,000 pesos, ¿qué harían? Y no les resuelven, porque les decimos son recibos de luz que superan los 100,000 pesos, 200,000 y en algunos casos hasta millones de pesos de adeudo. ¿Qué solución ustedes estarían buscando o qué exigencia se haría al gobierno en este sentido? Fíjate que es un tanto escandaloso este tema, porque escuché que decía el compañero Juan Carlos Escalante de que el monto total de este adeudo supera 2,000 millones de pesos. O sea, eso quiere decir que es una cantidad muy grande de personas que tienen estos adeudos. También en otro momento hemos escuchado señalar de que en la zona centro del país, en la zona Luz y Fuerza del Centro, hay por lo menos 5 millones de personas que no tienen una regularización del pago de la energía eléctrica, precisamente por el conflicto que surgió con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, y que las personas hasta este momento no están regularizados
con el pago de la luz. Entonces hay, digamos que un desorden en este tema, que además la única manera en que la Comisión Federal de Electricidad pretende resolver el problema es abriendo carpetas de investigación, es haciendo acompañarse incluso del Ejército, de la Guardia Nacional, para entrar en las colonias, en los barrios, a cortar la luz a las personas. Y incluso este tema de los cortes de luz generaron conflictos sociales muy fuertes, particularmente en el tiempo de la pandemia, porque recordemos que durante la pandemia toda esta política de que se suspendieron las actividades presenciales y entonces todo era virtual, incluyendo las escuelas, muchas consultas médicas, muchísimas cosas funcionaron de manera virtual, de tal manera que durante la pandemia este problema creció. Y yo recuerdo que hubo, por lo menos en diferentes partes de la Ciudad de México, manifestaciones muy grandes por los cortes de luz, denunciando que la CFE pretendía resolver de esta manera este conflicto social. Entonces, lo que señalan los compañeros del ESME es que no es posible que hayan ciudadanos de primera y de segunda. O sea, si a las personas de Tabasco que tienen este mismo problema que plantean los compañeros de la ANUE, lo justo es que se aplique lo mismo, ¿no? Así es. Y fíjense, es que desafortunadamente sí se ocupa la CFE para lo que no debería de ser. Yo, que me voy a salir un poquito del tema, pero les quiero contar algo que nos pasó en la huelga del Subnotimex. Ah, sí. Que resulta que nuestros campamentos de huelga estaban en la calle. Teníamos 4 campamentos en la calle. Y resulta que en ese entonces un puesto de periódicos nos hacía favor de darnos una extensión para no quedarnos sin luz en la noche y conectar nuestro foquito de luz. Y luego en otro lugar unos vecinos nos compartían también de su luz para poder conectar el campamento y que no pasáramos la noche sin luz porque estábamos de nuevo en la calle. Y resulta que un día, en esta cuestión que tuvimos de uso de las instituciones públicas de forma indebida para atacarnos, un día llegaron a los 4 campamentos personal de la CFE a cortar la luz de los campamentos, pero le cortaron la luz al señor del periódico, le cortaron la luz al vecino que nos estaba dando y los multaron porque dijeron que no podían hacer eso y nos dejaron sin luz. Imagínate. Inmediatamente, me acuerdo bien, le hablé al secretario general del ESME, Martín Esparza, y le dije... Tenías palanca, pues. ¡Ya, Martín, nos están quitando la luz! ¿Qué hacer? Me dijo, no te preocupes, les vamos a mandar plantas de luz. En lo que llegaban las plantas de luz, otras organizaciones nos llevaron plantas de luz y algunos nos donaron lámparas solares. Bueno, cada vez que veían un foco prendido, llegaba gente de la CFE a cortarnos la luz. Y cuando les decíamos, es que ¿por qué vienen a cortarnos la luz? No estamos conectados. Les querían cortar el sol, ¿no? para que las lámparas solares ya no decían, es que hay demanda, hay una demanda, pues, o una acusación, un señalamiento de que se están robando la luz y se tiene que cortar. Imagínate. Y no dábamos crédito que eso estuviera pasando, porque además, acuérdense, en la huelga del Subnotimex éramos mayoría mujeres que estábamos todo el día ahí y la noche. Entonces decíamos, ¿por qué hacen esto? El señor del puesto de periódicos sí pagaba su luz, sí tenía un recibo. El señor vecino que nos daba la luz también pagaba su recibo. Y se los cortaron y los multaron porque nos estaban ayudando. Ahora imagínate, ese mismo problema. O partiendo de este mismo ejemplo, imagínate la huelga del Subnotimex, como tú misma dices, a pesar de que eran mayoría mujeres, eran 4, estaban en la calle, pero lo que sí es cierto es que tenían, digamos que el foco de los medios de comunicación, o sea, todo el mundo sabía que ahí era una huelga.
Y además, pues la secretaria general tenía palancas para acá y para allá. Pero que, imagínate, pero imagínate una persona en una colonia que no está organizada, que no está siquiera sabe cuál es la función de la propia CFE. Llegan los usos. Son precisamente de los que estamos hablando, ¿no? Porque incluso una compañera sí le preguntó al supuestamente supervisor que iba cortando la luz, le dijo, oye, ¿por qué nos vienen a cortar? Y ese señor le dijo, no te puedo decir, simplemente es una orden de arriba para que los dejemos sin luz. O sea, era parte de las actividades de amedrentamiento, sí, de hostigamiento que usaba en ese momento la dirección de Notimex para atacar nuestro movimiento. Acuérdense que también nos mandaron a la Guardia Nacional, nos acusaron de secuestro y nos mandaron a la Fiscalía. Pero bueno, eso de la luz obviamente es un problema muy importante. Y bueno, junto a la demanda del borrón y cuenta nueva de los recibos de luz, en este mismo sentido, otra de las grandes demandas que tiene la NUE, pues es el que se cobren tarifas justas. Es decir, que pues ya se arregle esta situación, les borren estos excesos que se van dando por este desorden que comentaba Florentino, pero que realmente haya una tarifa de pago justo de la luz por la que usamos y no sean inventadas. Yo me acuerdo que incluso en algunos momentos que he tenido que hablar a la comisión para ver, o sea, ya te hacen un promedio incluso del recibo, ya no iban a hacer lecturas correctas, y luego si de por ahí llegas a tener brincos, luego resulta que por ahí alguno se te colgó y tú ni cuenta te diste. En fin, sí hay muchas irregularidades del sistema que incluso, si no me equivoco, en el dato, ahora que acabamos de ir a un foro en solidaridad con el ESME, justamente, que es el otro tema que les vamos a platicar, de cómo los esmeitas están buscando reinsertarse en el programa de transición energética del gobierno federal, decía Martín Esparza que hay un desperdicio enorme. El 30% de la electricidad que se genera se pierde en las transmisiones porque no hay buenos sistemas. Pero incluso otro tema para cerrar ya este tema de la NUE, pero el reclamo de la tarifa social justa, porque justo los compañeros del ESME nos explicaban también en otro momento de que se exige una tarifa social justa porque resulta que nuestro recibo de luz, ese que nos llega y como lo pagamos, decían los compañeros del ESME que cerca del 70 o 75% de lo que se paga son impuestos sobre impuestos, es decir, pagas el alumbrado público, pagas no sé cuántos impuestos más que ya van cargados y ellos decían que si simplemente se cobrara lo que significa la producción y la distribución de luz, automáticamente la tarifa tendría que ser mucho menos de lo que se paga realmente ahora. Y entonces hay sustento técnico, hay argumentos suficientes para esta lucha por una tarifa social justa, pero también para que esto se convierta, no sea un problema que dependiendo de los gobiernos, de las administraciones, de la Comisión Federal de Electricidad o simplemente de cualquier persona que se le ocurre denunciarte, porque también sucede eso de que estás robando la luz y llegan y te la cortan sin más ni más, la electricidad se pueda convertir en un derecho humano y que para eso se requiere una reforma constitucional, y los compañeros del ESME están haciendo una campaña por reunir firmas. Los compañeros de la NUE están buscando reunir firmas suficientes para presentar una iniciativa ciudadana de reforma constitucional para que se legisle la electricidad como derecho humano. Así es, o sea, que jamás una persona se quede sin luz, así como no nos podemos quedar sin agua, no nos podamos quedar sin luz. Y eso no implica, y bueno, pues obviamente implican todas las demás modificaciones de las que
de las que hablábamos. Pero bueno, por eso es que la ANUE reactivó esta jornada de lucha. Les recordamos, llegaron esta semana al Zócalo de la Ciudad de México en un plantón de 24 horas, ya no están, ya se fueron, pero van a regresar el próximo mes, 11 de junio, para establecerse en un plantón de 48 horas, y si no tienen respuesta irán escalando este plantón conforme avancen los meses, irán aumentando un día. Y bueno, pues el otro tema del que les hablábamos, que va vinculado, porque además pues son organizaciones hermanas, es la del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ellos presentaron al gobierno federal una propuesta de reinserción para todos los trabajadores del ESME que pues se quedaron sin trabajo con la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y la verdad es que está súper interesante porque es gente que sí sabe de su tema. De hecho, en estos días el ESME estaría firmando un convenio marco con el gobierno de Morelos para instalar infraestructura eléctrica tanto en escuelas públicas como en instituciones de gobierno y en diferentes pues inmuebles. Incluso por ahí podría estarse considerando que el ESME coloque techos solares en escuelas o en algunos otros organismos o inmuebles públicos. Pero bueno, buscarían entre muchas otras estrategias para poder brindar energía, porque hay una demanda muy importante de energía en el país y lo que se requiere es mano de obra calificada, y los integrantes del ESME tienen esa mano de obra calificada. Fueron trabajadores que por muchos años estuvieron en Luz y Fuerza del Centro y que llevan pues prácticamente 15, 16 años en pues en el desempleo, y ahora ellos incluso están planteando la manera de cómo poder ayudar a estos programas de generación de energía, tanto hidráulica, energía solar, energía, en fin, todas las energías limpias, pero también de ciclo combinado, las que usan gas y demás. De hecho, ellos están por lanzar, por abrir, ellos rescataron, por decirlo así, una planta en lechería en el Estado de México que se espera que abra operaciones en octubre próximo. Es una planta de ciclo combinado. ¿Eso qué significa? Que usa dos tipos de materiales para generar electricidad, para poder ayudar a la generación de energía eléctrica de la zona metropolitana de la ciudad. Pero además tuvimos la oportunidad de visitar la hidroeléctrica que está en Necaxa, y la verdad es que es una maravilla. Fíjense que yo no sabía, en Necaxa fue la primera hidroeléctrica que hubo en el país, pero lo importante de esto es que si por alguna razón Comisión Federal de Electricidad se viera limitado para dar electricidad, en ese momento entra Necaxa a dar luz, y bueno, es una hidroeléctrica que la maneja completamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, nos enseñaron unas maquinarias que tienen muchísimos años, pero que siguen funcionando gracias al mantenimiento y a que en muchas ocasiones ellos mismos generan las refacciones. Tienen un taller en donde ellos mismos generan las refacciones para estas máquinas, y sin duda es ingenieros de muy alto nivel, en fin, trabajadores del sistema eléctrico de muy alto nivel que requiere el país, pero necesitamos que los tomen en cuenta. Esto es muy importante porque ya creo que el proceso, bueno, de los últimos 3 años, nada más por una referencia, obviamente es resultado de todo un proceso de depredación del medio ambiente, el aumento imparable de la temperatura ambiental. Recordamos que el año pasado se dieron unos apagones en una buena parte de la zona centro del país. Si combinamos este problema con la instalación de los famosos parques industriales, los PODEBIS que se llaman, es Polos de Desarrollo del Bienestar, que es la forma, ¿cómo diríamos?, cuatroteísta que le pone el gobierno a parques industriales que están instalando en todo el país.
se está hablando de que en este sexenio van a alcanzar 116 nuevos parques industriales en el país. Entonces, el análisis que ha hecho el SME es que, bueno, frente a este déficit que tenemos de electricidad, porque con el aumento de la temperatura, entonces el clima en los hogares, los múltiples usos, el uso de la propia, he visto algunos estudios del uso de la propia inteligencia artificial, que cada vez se está volviendo una cuestión cotidiana para el trabajo, en muchos lados requiere de consumo de energía eléctrica, y ese consumo, ¿de dónde se va a salir? Y ahí es donde está entrando la propuesta del SME, de que el SME, con las instalaciones que tiene, con el conocimiento que ha venido resguardando el SME, que durante todo este tiempo que han mantenido a la calle a más de 44,000 personas desde que fueron despedidas de Luz y Fuerza del Centro en el 2009, ninguno de los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, incluyendo el gobierno de López Obrador, no atendieron este problema, y ahora los compañeros del SME están planteándole a la Presidenta de la República propuestas concretas, tanto para atender el problema del déficit de energía eléctrica en nuestro país, pero también al mismo tiempo los trabajadores que quedaron sin empleo desde hace 16 años puedan tener la oportunidad de reinsertarse en la industria eléctrica. Oigan, sí, porque, a ver, recordemos, hubo muchos, el Sindicato Mexicano de Electricistas se conforma por más de 13,000 agremiados. De hecho, la cooperativa LF del Centro, que por cierto, este 15 de junio cumple 10 años de operación. Un aplauso para la cooperativa, sí, de LF del Centro. Tiene 15,000 socios cooperativistas, derivados obviamente de Luz y Fuerza del Centro. Déjenme decirles, ese es el número de trabajadores, y el SME, si bien es cierto, no todos están en condición de regresar a trabajar, o no todos, muchos son jubilados, otros pues ya encontraron otro trabajo. Tienen muy bien mapeado en dónde podrán entrar, desde ingenieros, administradores, incluso secretarias, de las diferentes actividades que podrían entrar en una planta eléctrica del tipo que sea, ¿no? Pero algo súper importante y que me gustaría aclarar, es que estoy viendo los comentarios que nos están llegando, pero algo que me gustaría aclarar, porque justo el SME, después de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues lograron crear una empresa que se llama la empresa Fénix, ¿no? Y que con esa empresa tienen algunos proyectos, como este que les decía de ciclo combinado, que está en lechería, entre otros. Bueno, la hidroeléctrica también la opera, digamos, Fénix. Pero son muy pocos los trabajadores, el número de trabajadores que se emplean en estos proyectos, porque alguna vez escuché decir a gente del propio gobierno que decía, pero si ya tienen su empresa, pues que con eso los contraten. Claro, pero son proyectos eléctricos pequeños que no son suficientes para darle trabajo a todas las personas que están en el sindicato y que tienen necesidad de tener un empleo. Entonces, eso es lo importante de poder retomar este planteamiento que hace el SME hoy, y que no ha cesado en todo este tiempo, porque dicen, es que insisten en reinsertarlos. Claro, porque una persona que se formó en una empresa eléctrica, pues ¿en dónde más se va a contratar? No, pero aparte de eso, fue un despido injustificado. O sea, no solamente es un problema de que, porque otros pudieran decir, es que el gobierno no tiene la responsabilidad de darles trabajos a todos los mexicanos. Eso puede ser aunque es una responsabilidad de Estado la generación de empleos, pero en este caso es un problema de un despido injustificado, de mantener y criminalizar una lucha que ha durado tantos años, y por eso es justo el reclamo de la reinserción laboral de los trabajadores. Aparte de que en Comisión Federal de Electricidad se tiene una gran cantidad de empresas que están, digamos, contratadas por la Comisión Federal de Electricidad
prestando diferentes servicios o también vendiendo energía eléctrica al tendido de la energía eléctrica del país. Se habla de miles, incluso si no me equivoco, ya me corregirán los compañeros esmeitas, pero se habla de más de 5,000 empresas privadas que tienen contratos con Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? 5,000 empresas que se llevan ganancias que se generan a través de la venta de electricidad por parte de CFE, y los trabajadores del ESME que han venido luchando durante todos estos años no puedan tener esta posibilidad de reinsertarse laboralmente en la industria eléctrica. Así es. Oiga, quiero comentar, leer algunos de los comentarios que nos están llegando. Dice Adrianita Torres: AMLO instruyó borrón y cuenta nueva en Tabasco. ¿Quién sabe quién será esa? Luego nos ponen unas caritas. Ha de ser payaso el Vico, porque no. Dice es su foto, es su foto. En CDMX y Estado de México casi nadie ya paga luz. No lo sé, Rick. Se me hace que tenemos otros datos. Sí pago. A ver, señor productor dice que sí paga. Jess, ¿tú sí pagas? Jess aquí también paga. ¿Tú pagas luz? La edad. La verdad, soy de la NUE. Somos de la NUE y no pagamos. Mike, hola Mike, saludos a Mike, que es nuestro programador. Bortois dice: de hecho, en la unidad de mis padres en el Estado de México, en una ocasión sacaron a 2 camionetas de CFE. Ah, caray. Yo creo que entonces es de la unidad. ¿No son de la NUE? Han de ser de la NUE. Carlos Martínez, Charlie dice: saludos desde el Stunam de tu amigo y fiel seguidor Carlos Martínez, te pedí una foto el 1 de mayo. ¡Ah, perros! Saludos a Carlos. Dice Bortois: esas empresas que menciona, sindicatos los he visto muy activos en Guadalajara y Cancún, también en Monterrey están muy fuertes, aparte de que hay mucho trabajo de aquel lado. Así es. Pues ahí tienen esta información, ya les estaremos reportando. Sigan, que por cierto, déjenme decirles, además de Luchadores al Micrófono, junto con nuestra querida amiga Yuri Torres, estamos iniciando un video podcast que se llama Finanzas para Llevar. Lo hemos dejado un poquito ahí de lado, pero véanlo porque ese está enfocado a finanzas personales. Pero hablando de luz, justo acaba de salir el informe, el reporte de la inflación al cierre del mes de mayo. Y resulta que la inflación repuntó. Sí. Repuntó a 4.22%, el nivel más alto de lo que se había registrado. ¿Y uno de los factores principales? No, ¿qué crees? Que uno de los puntos o de los servicios que bajó su precio fue, el que más bajó de hecho, fue la electricidad. Bajó 14%, pero ahí viene lo interesante que nos decía la Yuri. Porque resulta que va a entrar en función un subsidio de estos para compensar un poquito lo de los impuestos que mencionabas. Y sí se vio disminuido el precio de la luz, pero no todo lo que debería de bajar. Eso quiere decir que todavía no se termina de aplicar todo este subsidio y vamos a ir viendo, pues sí, compensa de alguna manera el incremento que estamos teniendo en otros de los productos y servicios que tenemos en el país y que está repuntando la inflación. Pero bueno, pues ahí está para que nos sigan también en Finanzas para el comercial, a Finanzas para Llevar, en Gira Tus Finanzas y en Amexi. Y síganos, les vamos a decir al final cómo quedó ya este acuerdo que el ESME tenía previsto firmar con el gobierno de Morelos para que, pues, al final, fíjense, la presidenta dijo: hay que impulsar el comercio interior, hay que impulsar a los mexicanos, hay que impulsar las empresas mexicanas. Pues nosotros estamos diciendo, en esa misma lógica, voltea a ver a los trabajadores expertos de estas luchas históricas para que puedan aportar y realmente seamos congruentes con estas propuestas y estos señalamientos que hacen. Muy bien, pues vamos a seguir manteniendo la información a través de todas nuestras redes sociales. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube de Amexi Noticias, que visiten el portal de www.amexi.com.mx, ¿verdad? Porque antes yo lo decía solo .com. No, .mx, porque mexicanos somos. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Muy bien.
No, pero hay que aclarar, si quieren seguir viendo a Adriana Blanquita, la pueden ver en su canal, pero si nos quieren ver en el color real, me siguen en el TikTok, por favor. Bueno, pero es efecto leche de burra. Leche de burra, y si quieren saber, porque yo quería bañarme con leche de burra cuando estaba chiquita, para aclararme, como Cleopatra. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Luchadores al micrófono. Adiós.